Si viste la entrevista de Carlson y Huckabee esta semana, escuchaste a Tucker Carlson criticar el sionismo cristiano al cuestionar la base de la reivindicación judía sobre Israel. ¿Es religioso? ¿Es étnico? Incluso mencionó un caso judicial famoso donde a un judío convertido al cristianismo se le negó el derecho de retorno. Así que hablemos de la pregunta de Tucker, las medias verdades y la realidad de la ley y la historia, además del potencial que representan para Occidente. Soy Ilan Seldiaman, esto es Ley Básica. Bien, dos cosas antes de continuar. Primero, el esfuerzo de Carlson fue diseñado para socavar la moralidad de la historia israelí, ridiculizar el sionismo cristiano y distorsionar los hechos para ajustarlos a una narrativa que ataca el mismo concepto del Estado-nación. Una refutación detallada sería una pérdida de tiempo, y este programa solo aborda un tema específico importante. Me niego a debatir con Carlson o cualquiera sobre los derechos judíos a la vida, libertad y patria, especialmente con quienes consideran que son negociables. El pueblo judío caminó por esta tierra antes de que Roma fuera un imperio, rezó hacia Jerusalén y regresó tras milenios de exilio. Éramos de esta tierra, la defendimos y soñamos con ella antes de que existieran la mayoría de las naciones modernas. Nuestra reivindicación moral, religiosa, histórica y nacional está fuera de toda duda. La forma en que codificamos esa reivindicación en la ley es más compleja. Eso nos lleva a la entrevista, donde Tucker criticó la reivindicación bíblica sobre Israel y su aplicación sionista cristiana al Estado actual. Él hizo esto cuestionando las reivindicaciones étnicas y religiosas del pueblo judío contemporáneo sobre la tierra y su expresión en la política estatal. Eso ya es un gran salto lógico, pues las leyes suelen ser resultado de acuerdos políticos y no de pura filosofía moral. Vayamos al meollo del argumento. Carlson intentó provocar a Huckabee al mencionar la ley del retorno de Israel que da ciudadanía automática a judíos inmigrantes. Pero hay una salvedad. No aplica a las personas que nacieron judías, pero que se han convertido a otra religión. Carlson usó esta excepción para intentar dividir a judíos y sionistas cristianos. Preguntó que si el derecho judío a Israel es étnico, ¿cómo hay una excepción religiosa? La pregunta parte de un malentendido sobre la identidad judía. Tal vez intencional, lo discutiremos, pero la implicación era que la reivindicación étnica, por lo tanto, era débil o falsa. Además, por supuesto, él continuó en sus intentos de retratar falsamente a los cristianos como perseguidos en Israel. Y vamos a hablar de todo eso. La Cumbre Internacional de Políticas JNS 2026 será del 15 al 17 de abril en el Waldorf Astoria de Jerusalén. Regístrate hoy en jnssummit.org y usa el código de cupón JNSTV. Es JNSTV, todo junto, para recibir un 20% de descuento en todos los boletos. Espero verte en Jerusalén. Al construir su falacia del hombre de paja, Carlson citó el famoso caso judicial del hermano Daniel. No lo mencionó por nombre, pero eso es exactamente de lo que estaba hablando. Y vale la pena discutirlo porque, si conoces la historia, el caso no prueba lo que Carlson esperaba que probara. Esto se decidió en 1962 y fue un fallo histórico difícil. Shmuel Oswald Rufeisen salvó a cientos de judíos durante la ocupación nazi en Polonia. Mientras se refugiaba en un convento, se convirtió al cristianismo y se hizo sacerdote católico, el hermano Daniel. En 1958 creo que solicitó inmigrar a Israel como judío bajo la ley del retorno. El Ministerio del Interior rechazó su solicitud y la Corte Suprema tuvo que decidir si alguien convertido al cristianismo puede seguir reclamando el estatus de judío para inmigrar. Al final, la Corte falló a favor de la posición del Estado. Aunque el hermano Daniel seguía siendo judío según la definición religiosa, para los fines de la ley secular del retorno, la Corte sostuvo que un solicitante no podía ser judío y cristiano al mismo tiempo. A pesar del fallo, la historia acaba bien para el hermano Daniel. Aunque perdió el derecho a la ciudadanía automática, solo hizo el proceso normal de naturalización. Vivió 35 años como ciudadano israelí y monje en el monasterio Stella Maris. En su testamento dejó estas conmovedoras palabras: «Experimenté todo en mi vida y ya no le tengo miedo a la muerte. Tengo miedo de la memoria.
No sé si estoy destinada a la condena o a ser salvada, pero de todas las cosas que puedas saber sobre mí, me gustaría que recuerdes que nací judía y morí judía. Esta cita captura una complejidad que los judíos siguen enfrentando hoy en día, definiendo los límites de una identidad judía en un mundo moderno que los ha ampliado enormemente. Entre finales del siglo XVIII y principios del XX, la identidad judía europea, antes nacional, religiosa y étnica, empezó a desmoronarse cuando los judíos pudieron integrarse plenamente en la sociedad occidental. Hasta ese momento, los judíos fueron perseguidos mediante discriminación y violencia significativa, dependiendo del periodo histórico. Y cuando los judíos obtuvieron la ciudadanía en varios países europeos, su integración a menudo fue a costa de redefinir la práctica o la creencia religiosa. Los movimientos modernos como el judaísmo ortodoxo, conservador y reformista surgen de este cambio. Los judíos llevan más de 200 años reflexionando sobre el impacto de su integración exitosa, tanto individual como colectivamente. Somos una nación antigua que se ha adaptado a los desafíos de la modernidad y a las categorías occidentales de identidad que no encajan del todo. Ahora, hoy en día, estos debates siguen siendo centrales para el proyecto de reconstrucción de la patria judía, y no se trata de oponerse a ninguna otra religión, sino más bien de quiénes somos y quiénes no somos. Esta es la conversación interna que ha preservado al pueblo judío a través del tiempo y contra todo pronóstico. La ley del retorno es solo una parte de ese rompecabezas. Se aprobó en 1950, 2 años tras la creación del Estado y 5 después del Holocausto, solo 11 años después de que los británicos restringieran fuertemente la inmigración judía al mandato, cuando millones pudieron haber sido salvados. Cabe recordar que en esta época, la relación entre la Iglesia Católica y el judaísmo seguía siendo mucho más tensa que en la actualidad. Solo en 1965, 3 años después del caso del hermano Daniel, el Vaticano publicó Nostra Aetate. Fue la primera vez en casi 2000 años que la Iglesia condenó oficialmente la persecución de los judíos y repudió la acusación de deicidio. Este fue un punto de inflexión enorme, pero en términos históricos, el acercamiento en las relaciones aún estaba en su infancia. Nuestra relación moderna debe ser respetada y valorada. Pero en parte, eso requiere una comprensión adecuada de cuán diferentes son las imágenes del antes y el después. Tras la pérdida de 1/3 del pueblo judío y durante la expulsión de judíos de tierras árabes, esta ley dio refugio a los judíos. Y en esa oferta yace el corazón del Estado de Israel. Es un gobierno civil que se preocupa profundamente, por supuesto, por asegurar una democracia próspera para todos sus ciudadanos. Pero su propósito principal es proteger la patria de la nación judía para quienes deseen o necesiten volver a ella. Con el tiempo, la cobertura de la ley del retorno se amplió, aunque con controversias que espero tratar en próximos programas. Actualmente pueden inmigrar quienes tienen madre judía o se convirtieron al judaísmo, así como sus hijos, nietos y los cónyuges de todos ellos, sin importar si son judíos. La excepción sobre la conversión sigue, pero con las reglas actuales, incluso alguien con abuela judía puede inmigrar por derecho de retorno, aunque haya crecido como cristiano, como ha ocurrido con cientos de miles de personas. Esta vía también es independiente de la ciudadanía que se transmite naturalmente a los hijos o al cónyuge de cualquier israelí, sin importar la religión. Y las decenas de miles que han buscado asilo, y el reducido número de no judíos naturalizados por otras vías. Ahora mira, incluso antes de que lleguemos a la discusión más amplia sobre los reclamos bíblicos a la tierra, se supone que los países deben controlar sus fronteras. Pueden priorizar ciertos grupos en inmigración. Y aunque Carlson parecía despreciar la mera idea de criterios étnicos para la ciudadanía, este es un criterio comúnmente utilizado en muchos países cuya existencia, al parecer, le causa menos molestia. Hasta 2024. Italia daba ciudadanía a descendientes desde 1861. Hasta 2000, la ley alemana priorizaba la naturalización de alemanes étnicos en el extranjero. Irlanda otorga ciudadanía a nietos de ciudadanos. La Constitución armenia facilita la ciudadanía a personas de origen armenio.
Hungría ofrece la ciudadanía a quienes pueden demostrar una línea ininterrumpida hasta al menos un ancestro húngaro directo. Ahora, podemos hablar de las características únicas de la ley del retorno en otro programa, pero aquí hay una premisa compartida que debe enfatizarse. Los estados soberanos pueden decidir qué inmigración priorizan según su interés nacional. Esto es autodeterminación, lo que da peso a la identidad que estos estados consideran tan importante que están dispuestos a vivir y morir por ella. Este es el punto principal para Occidente. Hablar abiertamente de identidad es cada vez más difícil en los estados occidentales. En una época en la que las fronteras, la nacionalidad y la autodefinición han caído en desgracia, la disposición de Israel para abordar estas cuestiones abiertamente se vuelve aún más llamativa. Los debates israelíes y judíos son complicados y vitales. Nos mantienen conectados a una identidad que ha sobrevivido bajo condiciones imposibles. Discutimos la pertenencia, las obligaciones y cómo mantener la identidad respetando los derechos civiles de todos. Los países occidentales están despertando a estas mismas preguntas y en ese proceso deberían mirar el caso israelí para entender cómo manejar esos debates tan complejos a lo largo del tiempo y con éxito. El enfoque ahistórico de Carlson en la conversación con Huckabee fue solo una de las muchas tácticas utilizadas para asegurarse de que su conversación no llevara a ninguna parte. Pero para quienes están dispuestos a tomar la historia en serio, a enfrentarse a sus consecuencias, a aprender sus lecciones, hay conversaciones más profundas que nos esperan. Nos vemos la próxima semana.